Laicos critican al prefecto de la doctrina de la fe del Vaticano por revertir disciplinas de entierro. El prefecto de la doctrina de la fe ha provocado una nueva controversia sobre la práctica de la cremación tras emitir una nueva normativa sobre la preservación de las cenizas de los cuerpos incinerados. La nota publicada el martes por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fue firmada por el Papa Francisco y revoca una prohibición de 2016 sobre reservar las cenizas del difunto en casa o dividirlas entre los miembros de la familia. Los católicos opuestos a la incineración están contraatacando la nueva normativa, citando enseñanzas magisteriales anteriores de papas, concilios y derecho canónico, que prohibían categóricamente la incineración bajo pena de las más severas sanciones eclesiásticas, incluyendo la excomunión. Respuesta a los dubia. La normativa del cardenal Fernández se presenta en forma de respuesta a dos preguntas formuladas por el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que buscan acomodar los deseos del número creciente de personas que desean incinerar los cuerpos de los difuntos y esparcir sus cenizas en la naturaleza. Zuppi pregunta si podría haber un lugar sagrado designado para la acumulación mezclada y preservación de las cenizas de los bautizados, donde se registrarían los nombres de los difuntos. El cardenal arzobispo de Bolonia, considerado como papable, también pregunta si se puede permitir a los familiares conservar una parte de las cenizas del difunto en un lugar que sea significativo para la historia del difunto. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha respondido a ambas preguntas afirmativamente, enfatizando que las nuevas disposiciones deben asegurar que se descarte todo tipo de malentendidos panteístas, naturalistas o nihilistas y prever que las cenizas del difunto se conserven en un lugar sagrado. Fernández no especifica si los lugares sagrados para preservar las cenizas podrían incluir un altar familiar o capilla en la casa de un miembro de la familia o un río, campo o montaña que haya sido bendecido y designado como sagrado por la autoridad eclesiástica relevante. Prohibición de Müller. El decreto de 2016 Ad Resurgendum cum Christo, emitido por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, por el exprefecto cardenal Gerhard Müller, prohíbe la conservación de las cenizas del difunto en una residencia doméstica, excepto en casos graves y excepcionales dependientes de condiciones culturales de carácter localizado. Las cenizas no pueden ser divididas entre varios miembros de la familia, señala Müller. Además, cuando el difunto notoriamente exige la cremación y la dispersión de sus cenizas por razones contrarias a la fe cristiana, se le debe negar un funeral cristiano a esa persona. El diácono Nick Donnelly le dijo a Church Militant que la normativa del cardenal Fernández sobre la cremación expone el caos de vaivén en el corazón del pontificado de Francisco. El actual prefecto para la Doctrina de la Fe ha atravesado con un carruaje y caballos las directivas explícitas de un prefecto anterior en solo 7 años, lamentó Donnelly. Él elaboró más al respecto. El cardenal Müller emitió una instrucción coherente sobre el entierro de cenizas, explicando las doctrinas cristológicas, neumatológicas y escatológicas que sustentan estas prohibiciones. La resurrección del cuerpo, los cuerpos bautizados habiendo sido templos del Espíritu Santo, la necesidad de oraciones públicas por las almas en el purgatorio y la veneración de los santos. Ignorando estas salvaguardias doctrinales, añade, Fernández ahora está permitiendo la dispersión de una parte de las cenizas en ubicaciones no especificadas, implícitamente incluyendo el almacenamiento en casa. Resurrección del cuerpo. En comentarios a Church Militant, el erudito medieval de Oxford, Dr. Joseph Shaw, criticó duramente la normativa del dicasterio como la última de una serie de concesiones predecibles a prácticas y actitudes seculares en ángulo recto con las tradiciones de la Iglesia. Estas tradiciones inculcan y manifiestan la enseñanza de la Iglesia, y su desaparición progresiva refleja y acelera la pérdida de la fe, lamentó el Dr. Shaw. El deseo de esparcir cenizas
aún más que el deseo de cremación, está claramente conectado con una comprensión de la muerte incompatible con nuestra creencia en la resurrección del cuerpo, como una especie de retorno del cuerpo a la naturaleza, explicó el autor católico. Anticipando argumentos anticremación basados en la resurrección del cuerpo, Fernández ofrece un preámbulo de 400 palabras en la nueva normativa, explicando que el cuerpo de la persona resucitada no necesariamente consistirá en los mismos elementos que tenía antes de morir, dado que la resurrección del cuerpo no es una simple revivificación del cadáver. Puede ocurrir incluso si el cuerpo ha sido totalmente destruido o dispersado en una cremación, añade el cardenal. Varios católicos opuestos a la cremación criticaron la normativa del Vaticano en Twitter, comentando que la cremación nunca debió haber sido permitida por la Iglesia para empezar, y preguntándose si el dicasterio había abandonado la creencia bíblica en la resurrección. Historia de la prohibición de la cremación. El emperador del Sacro Imperio Romano, Carlomagno, criminalizó la cremación en el año 789, excepto para salvar los cuerpos de los estragos del enemigo y como medida de emergencia durante las plagas. La Enciclopedia de la Cremación explica cómo la costumbre pagana de la cremación fue progresivamente abandonada en Occidente desde el siglo V, a medida que el simbolismo del entierro en la tierra llegó a identificarse con el entierro de Cristo y con la resurrección final del cuerpo. En 1299, 1300 y 1303, el Papa Bonifacio VIII prohibió la práctica de desmembrar a los difuntos y cualquier otra práctica similar, una normativa interpretada como una prohibición también de la cremación. En mayo de 1886, la Sagrada Congregación del Santo Oficio ordenó la excomunión de los católicos pertenecientes a organizaciones que abogaban por la cremación. El Papa León XIII ratificó este decreto 7 meses después, privando a los católicos que pedían la cremación de un entierro católico. En 1892 se ordenó a los sacerdotes no dar los últimos ritos a tales católicos y no se podía decir una misa fúnebre pública, solo en circunstancias excepcionales de una plaga o una epidemia de salud la Iglesia permitió la cremación. En junio de 1926, la Santa Sede emitió una instrucción a todos los obispos que les recordaba las declaraciones y decretos repetidos de la Santa Sede sobre el tema. La instrucción reiteró la prohibición de la cremación, calificándola de grave abuso. El Vaticano calificó la cremación como una práctica bárbara, que es contraria no solo a los cristianos, sino incluso al respeto natural por los cuerpos de los difuntos y totalmente adversa a la disciplina constante de la Iglesia, incluso desde los primeros tiempos. La normativa prohibió los ritos funerarios eclesiásticos para el difunto, honrar las cenizas con un entierro eclesiástico o preservarlas en un cementerio bendecido. Los cuerpos de los fieles deben ser enterrados y la cremación es reprobada, declaró el Código de Derecho Canónico de 1917. Las personas que han dado órdenes para la cremación de sus cuerpos son privadas de un entierro eclesiástico, a menos que antes de su muerte hayan dado algunas señales de arrepentimiento. El Canon 1241 también prohibió permanentemente todas las misas públicas por una persona cremada. La incineración para los católicos fue permitida por primera vez en 1963, cuando el Papa Pablo VI aprobó la instrucción del Santo Oficio de Cadaverum Crematione, Piam et Constantem, dado que la cremación no impide la omnipotencia divina de reconstruir el cuerpo, no es la negación objetiva de esos dogmas, y no es por tanto algo intrínsecamente malo o en sí mismo contrario a la religión cristiana, declaró el Papa Pablo VI.